Ok, gracias. Olá, boas tardes, boas tardes, boas tardes. Temos aqui mais um conversatório Esperando a Godot, hoje com duas invitadas, porque o projeto também é feminista, feminista e inclusivo. Os criadores e responsáveis, no fundadores de la companhia de teatro Decone. Decone existe? Deconé. Decone. Decone. São fundadores ou criadores da companhia Decone de Múrcia. Rocio Bernal, que é criadora, é dramaturga, é diretora, é atriz. Pepe Galera, também diretor, criador. Trabalha como ator também? Sim. Ator, mira. Todos. E, bueno, vamos começar esta charla. Me gostaria de agradecer a Rocio e ao Pepe por aceitarem a invitação para participar do conversatório Esperando a Godot. E me gostaria, para começar a charla, que ha conduzido vós outros, como atores, como criadores, a seguirem, ou seguirem, talvez estão abrindo um caminho que é esse teatro inclusivo. E quando falamos de teatro inclusivo, de que estamos falando? Não? Começamos com quem pensa? Rocio, Pep. Empieza tú. Pues muchísimas gracias por tu invitación, de verdad. A vosotros. Una grata sorpresa y nos sentimos muy halagados, de verdad. Sí. Pues esto nace, y esta inquietud nace un poquito, pues hará ya unos 10 años de manera profesional, más o menos de manera aproximada. Muchísimo antes, yo creo que esto nace realmente desde el punto de vista de que la diversidad, o como antiguamente se llamaba la discapacidad, ha estado en mi casa, y ha estado 24 horas en mi casa, porque mi padre era director de un colegio de educación especial durante 40 años y logopeda. Entonces eso es una cosa que desde bien pequeñito eso lo he mamado y lo he vivido en mi casa, pero de una manera muy bonita, porque era una manera cotidiana. Mi padre a las fiestas de finales de cursos me invitaba, me iba con ellos, y es algo donde yo siempre he tenido ese vínculo. Después ese vínculo llegó a través de... Estuve trabajando en asociaciones, en un programa muy bonito que se llamaba Respiro Familiar. Trabajaba los días festivos y ese momento donde la familia necesitaba un poco de desconexión también, de salir fuera y una intimidad. Y pues nosotros estábamos con los chicos o las chicas. Pero después es verdad que a eso de hace 10 años aparece esa casualidad de la vida, y esa maravillosa casualidad que es las artes escénicas y la diversidad. Porque yo había trabajado en la diversidad, perdón, pero no con las artes escénicas. Y fue una compañera que me llamó y me dijo, una trabajadora social, que me dijo: oye, Pepe, ¿tú crees que las artes escénicas puede proporcionar alguna herramienta a este colectivo con el que estamos trabajando? Y claro, las artes escénicas, por supuesto, cualquier tipo de arte yo creo que puede proporcionar al ser humano un cambio y una perspectiva y un nuevo horizonte. Pero es verdad que en este caso de las artes escénicas fue muy curioso, porque en el primer contacto con las artes escénicas y la diversidad lo tuve con la exclusión social, donde yo tenía 28 años y estaba con personas de exclusión social que tenían 60, 70, 80. Entonces, ¿cómo es posible que un chico tan joven va a proporcionar
esas herramientas de las artes escénicas, el juego, el mero hecho de jugar, de disfrutar, de pasártelo bien, pues cómo puede proporcionar esas herramientas a una persona que supuestamente en ese momento lo ha perdido todo en la vida. Fue un reto muy, muy duro yo lo vivía donde cuando iba al trabajo y a la institución iba con miedo porque el reto era muy grande y sobre todo, más que miedo, creo que la palabra es respeto, ¿no? Es el respeto porque estás trabajando con lo más sagrado de las personas en situación de vulnerabilidad, que es su esencia. Pero poco a poco la propia institución y los compañeros, tanto psicólogos como terapeutas, como trabajadores sociales, vieron que a través de las artes escénicas y las muestras de teatro que hacíamos, pues estas personas mostraban más sus emociones y hablaban más de su vida que dentro de un despacho con los profesionales. Y ese fue el momento donde la institución dijo, las artes escénicas es una valiosa herramienta que tenemos que llevarla a cabo. Y ese es el momento tanto con diversidad funcional también, con salud mental, que también hemos trabajado. Siempre creo que las artes escénicas crean un espacio y una atmósfera y un sitio de confort que detrás de una mesa y en una habitación cerrada no lo crea. No es propicio para crearlo. Y ese fue el inicio de las artes escénicas y de la diversidad. Yo lo recuerdo de una manera muy bonita porque fue llegando poco a poco, no fue algo buscado y de pronto de decir, quiero que mi vida vaya por este camino o mi campo profesional. Pero poco a poco fue confluyendo y la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? Como echar la vista un poquito para atrás y decir, jolines, es que parece que todo se ha ido tejiendo para llegar a eso. Luego también yo creo que a eso habría que sumar algo que creo que a los dos nos marcó de una manera muy definitiva para tener una perspectiva diferente del arte, de la vida, que fue nuestro paso por la Escuela de Philippe Collier de París. Porque desde donde se trabaja allí, se trabaja desde la imperfección, desde el error, es decir, casi el opuesto desde donde se suele trabajar o la idea o la autoexigencia que tenemos los actores de perfeccionismo, de generar, de ser observado, y nos creamos al final un yo que trabaja, que realmente esconde nuestra humanidad, nuestro ser más imperfecto. Claro, cuando en una escuela estás trabajando para destruir todas esas capas y que realmente salga tu yo más esencial, imperfecto, pero tremendamente bello, y estás viendo en una escuela como gente de todo el mundo se abre, y lo que pasa en escena cuando una persona se abre a esa esencia suya imperfecta y maravillosa, claro, nosotros definitivamente decidimos que ese era nuestro camino y que queríamos que nuestro lenguaje artístico tuviera mucho que ver con eso y se mostrara y se abriera en esos códigos en escena. ¿Qué pasa? Que con la vivencia que de alguna manera ya Pepe llevaba con la inclusión, yo también, por mi lado, de repente el teatro inclusivo con personas con diversidad, con diferentes formas de mostrar, de percibir el mundo, de expresar el propio mundo y las propias emociones y las propias ideas, que era maravilloso, porque al final se sale de los códigos preestablecidos, de los códigos formales, de los códigos, y nuestro trabajo realmente, o nuestro enfoque es ese, es cómo percibes tú, cómo sientes tú, cómo te expresas tú, y a partir de ahí vamos a generar un marco donde todo fluya en un código común, pero dentro de la esencia y de la libertad de cada actor. Curioso, tenho a sensação de que, não sei se é uma regra, que quando se trabalha com a inclusão, a pedagogia sempre marca o início sempre é pedagógico Yeah.
desde las artes escénicas del juego teatral o de las propuestas creativas son suficientes. La pedagogía es fundamental. Pues yo creo que esa es una de las claves, porque para mí la pedagogía es el inicio para poder hacer la creación escénica. Pedagogía, como bien ha dicho Rocío, de pedagogía de cuerpos diversos y de personas diversas, en el que de pronto un equipo en el que no ha tenido una formación actoral reglada, de pronto ese equipo que confeccionas y encuentras tiene que tener un lenguaje común. Debes de poner y engrasar ese equipo a través de la pedagogía, efectivamente, pero para dar el salto a la puesta en escena. Nosotros lo concebimos así, todos los proyectos tienen como una parte pedagógica y de confección de equipo antes de que en el primer ensayo comencemos con la puesta en escena. Sí, es como nuestra primera etapa en nuestra producción La Perspectiva del Suricato. Contamos con actores con y sin diversidad. Y la primera etapa era la de generar, como tú bien dices, una dinámica, llámalo pedagogía, llámalo entrenamiento, en el que tanto los actores entre ellos como nosotros con ellos habláramos el mismo lenguaje. De manera que se crea un grupo de trabajo, como dice Pepe, un engranaje de trabajo, un grupo, ya nos conocemos, como ¿qué quiero de ti cuando yo te digo algo, te doy este impulso? ¿Qué código esperamos en el que se desarrolle las improvisaciones que luego vamos a trabajar? Entonces, al final es crear un lenguaje común para ya, a partir de ahí, ya meternos en lo que es la creación. Sí, diferenciamos muy bien esos dos procesos, qué es pedagogía y qué es puesta en escena. Y creación. Isso significa que diferencia muchísimo de cuando, no sé si es la palabra correcta, discapacitar, ou sea intelectual, ou sea física. Qual é a palavra correta que se dentro do âmbito? Madre mía, la terminología, ese es otro mundo para hablar, ¿eh? El mundo de la terminología. É o mundo da tecnologia. Porque es complicado. marca muitíssimo, não? Talvez o tipo de discapacidade, o grado da discapacidade marca muito o desenvolvimento de la proposta. Bueno, lo marca, en nuestro caso lo marca para bien, me refiero, porque no es algo donde de pronto nosotros tenemos un elenco y creemos y sentimos, no puedo crear con esta persona y esta persona no va a llegar aquí. Por lo tanto, el resultado artístico no va a ser como yo quiero que sea con la propuesta escénica, sino que en todo momento lo que ponemos en valor es el potencial y la esencia de la persona en cuestión. Por ejemplo, una de nuestras actrices sí que tiene intelectualmente como una limitación bastante importante. ¿Cuál fue nuestro trabajo con ella? Nuestro trabajo con ella fue nosotros aprender a cómo comunicarnos con ella para que ella comprendiera no solamente qué es lo que queríamos, sino para que ella sintiera que podía hacer, improvisar, jugar y supiera las normas del juego. Y eso fue algo que tuvimos que aprender nosotros, no ella. Ella aprendió otras cosas. Ella aprendió también las reglas, el comportamiento con los compañeros, las dinámicas de tal, cuando estábamos jugando dentro del teatro y cuando estábamos en la vida real, todo ese tipo de cosas. Pero al final somos nosotros los que con un talento como el suyo, porque es una chica con un talento brutal, es increíble, sí. Es impresionante, es sensibilidad pura, empatía pura, rítmicamente es maravillosa. Era nuestro trabajo el saber cómo te hago llegar, no con la palabra, sino de otras formas, cómo te hago llegar para que tú comprendas y te sientas igual de segura que tus compañeros a la hora de decir, vale, sé cuáles son las reglas del juego, aquí me dejo llevar.
marca de alguma maneira me hace pensar, ou provoca, não? Um professor eu tinha um professor que sempre nas classes de improvisação tinha um comentário, era muito interessante, que os ninhos têm essa capacidade de voar por muitos mundos, mas nós outros, como quando vamos nos tornando adultos, vamos perdendo esta capacidade, pero a profissão do ator, o ofício do ator nos permite não perder o ninho que temos dentro e poder viajar por diferentes mundos. Passa o mesmo quando se trabalha com uma pessoa que tem algum tipo de limitação intelectual, que de alguma maneira trabalhar com essas pessoas nos permitem reconectar com o ninho ou a ninha que levamos dentro e retomamos esta capacidade de voar, de conhecer mundos. É um pouco isso que tu está colocando? Sí, sí, porque es verdad que en cierto modo lo que te proporcionan, una de las maravillas que te puede proporcionar una persona con diversidad o con discapacidad intelectual es que al ser su percepción distinta, lo que te va a venir es inesperado, es sorpresivo, es diferente. Y precisamente los niños siempre tienen esa capacidad de sorpresa, siempre tienen esa capacidad de no esperar. Es como que los mayores ya tenemos un objetivo, todo está ya dentro de cuadrados. Los niños no tienen esos límites. Entonces, esas personas no tienen los límites que podemos tener una persona que intelectualmente ya tenemos nuestras cajas formadas. Y entonces nosotros desde fuera, nuestro trabajo es también romper esos muros y ser totalmente permeables a esos códigos que dicen, bueno, yo te he dado este impulso esperando un abanico de posibilidades que podían pasar en ti, pero es que tú me has llevado a otro lado. Y nuestro trabajo también era decir, ¡buah! Nos acabas de dar oro, hasta el punto de que a lo mejor incluso cambio la historia que en principio teníamos estructurada en la cabeza, porque es que esto nos está abriendo muchísimas puertas. Seríamos muy tontos si no lo aprovecháramos. En el caso de nuestra actriz, María Jesús, no era solamente que se lo dijéramos nosotros, que somos los codirectores del espectáculo, sino que los propios compañeros se daban cuenta de que su interpretación no era pasada por un filtro de mundo adulto ni por un filtro intelectual en escena, que a todo actor con o sin diversidad se lo decimos. Tenéis que ser libres sobre el escenario, no puede estar el filtro de la cabeza ni esa intelectualidad. Para eso estamos nosotros desde fuera. Y después del ensayo podemos hablar y reflexionar sobre ello, pero sobre el escenario, este es el momento de sentiros libres. Lo bonito de María Jesús es que a ella no le pasaban, ella no necesitaba ese esfuerzo, por lo tanto era libre continuamente. Y los compañeros se daban cuenta, y los compañeros decían, es que yo quiero ser igual, es que yo quiero eso, es que interpretar y estar en escena y presencia es eso. Claro. ¿Qué pasa? Que ella funcionaba a modo de espejo. Es decir, cuando un actor de repente forzaba, se cortaba libertad, no jugaba, sino que estaba pensando, no estaba en acción, cuando no estaba en acción y estaba en la cabeza, de repente interactuaba con María Jesús y ella, o sea, es que le rompía todo eso, les ponía un espejo delante que decía, ¿pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Era maravillosa, era como, para nosotros era como el piloto, y para los compañeros, ¿no? El piloto lo mismo, ¿no? Cuando ya el trabajo estaba un poquito más montado, María Jesús, a ella no le dimos ninguna indicación emocional, ella sentía lo que estaba pasando en la escena y jugaba a esa emoción. ¿Qué pasa? Que cuando los compañeros hacían pases de estos que están más cansados o tal, o no entras, y no fluía y no hervía esa verdad, esa emoción de verdad, ella no recogía esa emoción de verdad. Hacía lo que tenía que hacer, pero ella era como el radar de decir, aquí hay mentira, aquí hay mentira. O sea que era maravilloso, era maravilloso. Es increíble porque parece que
nos conduce, né, como te dizia antes, não? É o juego do ator, não? Temos que rogar em cena, que é necessário, não? É necessário que um ator consiga rogar em cena, não? E, cara, para um ator trabalhar com estes atores também, porque Boal dizia que todo ser humano é um ator em potencial, Augusto Boal, e creio que para o ator es un estímulo gigante, ¿no? Sí, para mí, bueno, también es verdad que hay muchas formas de entender el teatro y la interpretación, ¿no? Pero es verdad que para nosotros la base del teatro y la base de la interpretación es el juego. Y siempre decimos que no hay nada más serio que el juego. El juego teatral. Y parece una contradicción, pero no lo es. O sea, entregarte verdaderamente al error, ponerte en el riesgo, ¿no? Cuando juegas también te pones en riesgo. No sabes qué va a pasar, no sabes si vas a acertar, si te vas a equivocar, jugar con esa equivocación y hacer de esa equivocación algo verdaderamente mágico. O sea, todo ese tipo de base teatral que, bueno, pues la tiene Golier, la tiene Lecoq, ¿no? Es la forma que nosotros entendemos el teatro. Es decir, un actor jugando y dándose y regalándose la eterna libertad de equivocarse es lo más mágico que puede haber. Y jugando en comedia, en tragedia y en drama, no solamente en comedia. Entre as pessoas com algum tipo as pessoas da diversidade, as famílias antes tinham essas pessoas um pouco recluídas, não estava tanto, não tinha tanta disposição, exposição. Como que se dá esse contato, esta necessidade do ator com a família para chegar a um trabalho com equipe, não com vós outros ou com a escola? Como funciona? Como se dá este encontro? Pues sí, contesta. Fuimos nosotros los que decidimos hacer un taller o varios talleres casting, pero por medio de talleres, porque pensábamos que no tenía sentido hacer un casting o hacer una prueba. Lo que queríamos era ir por distintas asociaciones de nuestra ciudad, de Murcia, ir dando talleres a chicos que tuvieran ya talleres de teatro, que estuvieran para ver capacidades, para ver cómo reaccionan, para ver cómo funcionan en grupo también, bueno, ir conociéndolos. Y fue así, y fue en varias asociaciones que hicimos el taller y al final pues de esos talleres salió María Jesús. También nos interesaba que de esos talleres ellos se llevaran algo, ¿no? Que no fuera un casting, sino que en la propia asociación, pues si podíamos hacer un taller de 2 días para los chicos, pues... Sí, nuestro pretexto era ver las capacidades durante varios días que en 30 minutos en un casting, simplemente. Claro. Que no sea elegir a una persona por perfil, sino por lo que esa persona puede ofrecer más bien. Claro. Y cómo funciona en grupo, cómo también veíamos cómo reaccionaban ante un error, ante una corrección, sí. muchas cosas. Y fue y ha sido muy, muy bonito con respecto al tema de la familia, porque en el caso de nuestra actriz, pues su familia al principio estaba un poco insegura, tenía miedo, preocupada de mi hija va a estar durante unos meses ensayando, va a estar trabajando, va a estar cobrando por ello, va a estar en una creación artística, pero es que yo no sé si mi hija, nos preguntaban, yo no sé si mi hija va a estar a la altura de lo que vosotros vais a pedir. Y nosotros, me acuerdo perfectamente porque fue una conversación preciosa, ¿no? Con ese respeto y ese miedo y esa incertidumbre sobre el nuevo trabajo de su hija. Y en cambio nosotros lo que le contestábamos era eso: si hemos elegido a tu hija para que esté de manera autónoma, que la hemos visto y demás, es porque va a estar y porque sabemos que va a dar lo mejor de ella
y es apta para el trabajo. Si no, no lo hubiéramos cogido. Y si algo no funciona, el trabajo es nuestro, no suyo. Mm. Ella ya ha mostrado lo que es y la queremos como es. Y nos encanta y queremos que forme parte porque es como es. Mm. Es nuestro trabajo, como te decía antes. Es nuestro trabajo saber llegar a ella y saber salir de nuestro código cuadrado ya estipulado y decir, vale, ¿cómo llego a ti? ¿Cómo llego a ti? No sé, yo creo que en el mundo de la diversidad, depende, es que también es un mundo tan diverso, el mundo de la diversidad, pero que es verdad que el enfoque familiar es tan importante. Y las familias también es un tema muy grande, porque Sí, sí. a nivel de la diversidad o de la discapacidad con la familia, cada familia es un mundo y debe de ser respetada con lo que piensa y con lo que siente Claro. en todo momento, porque es algo que es suyo. Claro, la familia de María Jesús de repente decían, vale, tenemos miedo de esta experiencia porque es algo pensar que a lo mejor mi hija se vaya o mi hermana se vaya de gira o se vaya, nos da vértigo, pero yo no puedo hacer que mi miedo impida que ella viva lo que puede vivir, algo tan bonito. Algo tan bonito y que O sea, no va a olvidar. Y que no va a olvidar nunca, ¿no? Entonces, todo ese tipo de trabajo para mí me parece súper admirable por parte de la familia. Y en época COVID también. Y en época COVID, que nos pilló en medio. Que nos pilló y nos comentaban eso. Hay uma coisa interessante que vocês estão colocando sobre a família. De alguma maneira, também a família acaba descobrindo os talentos desta pessoa e de alguma maneira essa família é reeducada. Totalmente. ¿No? Totalmente. En los talentos, en autonomía, en capacidades, claro. Y además, fíjate que como nosotros una de las condiciones que teníamos para los chicos, para cogerlos o no cogerlos, era que ellos quisieran estar ahí. O sea, me acuerdo que hubo un chico que nos enamoró, pero es que él no quería estar ahí. Él era maravilloso trabajando, haciendo teatro, nos encantó. Sí. Pero había algo que no, hasta que hablamos con él y le dijimos, pero tú me decías, no, si es que yo quiero dibujar. Entonces, para nosotros era esencial que esa persona amara el teatro. No es una cuestión de, no, yo quiero que tú estés aquí, no. Es que y María Jesús es su caso, ¿no? Claro. Ella ama el teatro. Entonces, eso es algo esencial. Sí, sí, sí. Eso es algo esencial, que esa persona quisiera estar ahí. Y ya a partir de ahí, claro, ¿qué pasa? Que cuando, como todos, cuando hacemos algo que amamos, sacamos lo mejor de nosotros mismos, con lo cual es cierto que la familia de María Jesús nos decía, es que nos está sorprendiendo. Es que la veíamos ahí y no dábamos crédito de lo que estábamos viendo. Y sabíamos que valía, decía, si nosotros sabíamos que valía, le hemos visto, dice, pero a ese nivel no. Es um pouco uma... Primeiro, porque é o tema da sociedade, os diferentes, não? É muito recente, os términos foram cambiando, porque se utilizavam términos como persona, como se chama? Subnormal, alguma coisa assim, do gênero, não? E eu creio que assim, que menos de 20 anos que as coisas vão cambiando. E essa família, de alguma maneira, deve haver também o tema um pouco da proteção, não medo de que passa por bullying, ou ter muito interiorizado que essa pessoa não terá uma vida normal como os demais ninhos, não? E creio que quando o teatro, de alguma maneira, proporciona que essa pessoa pode ter uma autonomia, como vocês colocavam antes, não? E ter uma vida plena. Totalmente. Totalmente, porque nosotros trabajamos con los actores con diversidad, trabajamos a pleno rendimiento. Exactamente igual a que pleno con los rendimiento que con los actores profesionales. Con sus altas de la seguridad social igual, con el mismo salario. Con el mismo horario. Con el mismo horario. No hay nada donde de pronto de paternalismo ni querer cuidar a esa persona o protegerla en exceso. Es como... O no más que cualquier otro actor. Claro. Entonces, como niños, ¿no?
Isso passa com as pessoas, passa com os idosos, não com as pessoas maiores, não? Que intentam tratá-los como niños, no son niños, ¿no? No Claro, son niños, no claro. son niños. Y María Jesús es una mujer, porque es una mujer, además tiene mucho carácter, que nos encanta el carácter de María Jesús, y no es una niña. No es Claro. una niña ni yo tengo que protegerla. De hecho, fíjate que en el proceso los actores, son 6 actores, a varios de ellos les salía como el recurso de, a lo mejor si María Jesús tenía un movimiento y tardaba un poquito más en hacerlo, en cogerle la mano, ¿no? Como ayudarla. Sí. Hasta que un día dijimos, ya. O sea, es decir, nadie ayuda a nadie, o sea, ayuda. Estás con el compañero y trabajas con el compañero, pero nadie tutoriza a nadie, nadie protege a nadie. Y si hay un error, vamos a dejar que pase el error. O no, o a lo mejor pasa algo maravilloso que es mejor de lo que teníamos preparado. Pues a partir de ese día, yo recuerdo que María Jesús de repente explotó, o sea, empezó a brillar. ¿Por qué? Porque le dejamos espacio. Le dejamos su espacio, le dejamos su tiempo. Y los compañeros trabajaban, igual que ella trabaja con los tiempos de los compañeros empezaron a trabajar con sus propios tiempos, que no son los mismos, pero encajaban maravillosamente, construían algo diferente. Y eso fue un descubrimiento. Sí. Bueno, estamos hablando mucho de María Jesús, pero también en la compañía tenemos a uno de los actores que es ciego, es invidente, y a una chica sorda. Sí, yo tengo aquí la pantalla, aquí la otra pantalla del teléfono móvil, la web de la compañía. Porque vosotros tenéis un repertório. E quando hablamos de repertório, isso significa um tempo, não? Tempo demanda, um tempo de trabalho, não? E talvez nós outros que não trabalhamos com pessoas de la diversidade ou discapacidade, alguma coisa assim, discapacidade, creio que podemos pecar em crer que o processo de trabalho é completamente diferente de um processo de investigação teatral, de um processo pedagógico ou de um processo de montagem de uma obra, não de uma direção teatral ou de dramaturgia. Como é o processo de vós? Como se construi o trabalho de vós outros dois? Ay, pues la verdad que es un gran tema porque es verdad que es algo que nos encanta. Lo que es el proceso y las fases del proceso creativas de cara a un espectáculo es algo que nos gusta mucho confeccionarlas y con tiempo, ¿no? Este último espectáculo confeccionamos el estreno con 40 y pocos ensayos, según convenios, pero distanciados en 6 meses. Durante 6 meses hicimos los ensayos. Y lo que es el proceso de ensayo, como bien ha dicho Rocío anteriormente, necesitamos, como nuestro punto de partida es el juego, el error y volar, a partir de ahí, confeccionamos el equipo, sensación de equipo, el querer estar en el equipo, ser partícipe del equipo. Muy importante también, hay algo donde también Rocío y yo, también es algo peculiar en nosotros, pero tenemos un lenguaje propio también. No utilizamos un lenguaje académico durante los ensayos ni la puesta en escena. Buscamos la libertad, necesitamos la entrega y que el actor o la actriz vuele a partir de ahí. Y nosotros tenemos que ser los generadores de ello. Tenemos que estar generando ese ambiente de trabajo. Sí, por los lo tanto, impulsores. Los impulsores. Por lo tanto, lo que es el entender todo el equipo, el lenguaje que tenemos Rocío y yo, y generar un lenguaje común y también propio de equipo y de espectáculo es fundamental. Sí, esa es como la primera fase. Esas son las 2 primeras fases y después empezamos con improvisaciones.
improvisaciones y encuentros en el espacio simplemente para ver qué se puede generar. Ese es el momento donde nosotros dos somos los generadores de ese espacio, pero a la misma vez hemos dado un pasito para atrás, y estamos viendo a través de el espacio, los cuerpos en movimiento, improvisaciones, estamos viendo el espíritu interno también del espectáculo. Hay algo que ese germen comienza a nacer. Sí, comienza a generarse. Sí, y podemos ver... Sí, es que nos hemos saltado una pequeña etapa anterior, que es, una vez que ya hemos creado el lenguaje común, hacemos una aproximación personal al tema, es decir, desde nuestra propia vivencia, el tema, por ejemplo, en la perspectiva del suricato, que es la rareza, lo no aceptado, la persona rara, no aceptada, ¿cuándo nos hemos sentido así? En nuestra vida, ¿no? Esta obra são 6 personagens, não, que se encontram, não, que não se conhecem, não se conhecem e se encontram em um cenário, não? Sí, eso es. Son 6 personas que vienen huyendo y se encuentran en un claro de un bosque. Vienen huyendo porque estaban en su casa por la noche y de repente hombres, ellos les llaman hombres de fuego, han entrado a sus casas, han empezado a llegarse a personas raras, a personas diferentes, a meterlos en jaulas y a llevárselos no se sabe dónde. Ellos han conseguido huir, se encuentran en el claro del bosque y a partir de ahí se dan cuenta que tienen que empezar a sobrevivir y a crear una especie de comunidad para vivir. Como é uma coisa que me interessa muitíssimo, como se dá a dramaturgia dessa proposta? Porque vocês têm um repertório criado. Sí. ¿No? Es muy difícil. Nosotros estamos, bueno, já comentei a Pepe, vosotros estão super invitados a participar do coletivo. O coletivo hoje são mais ou menos 65 autores de 12 países, aqui é bastante de Espanha, e estamos em nosso terceiro projeto de livro, que é Água este ano, e vocês estão super invitados a participar como autores deste projeto. Por isso me interessa muitíssimo, porque este ano especificamente, com o Covid, ano passado, só 23 autores conseguiram escrever para o livro, 23. Este ano já, as coisas já estão mais tranquilas, e 45 autores conseguiram enviar seus textos para o livro. Como se dá? Porque não é fácil desenvolver uma dramaturgia. Pues mira, esto fue, hablando del tema de la rareza, de la tal, de eso, de no encajar, de sentirte rechazado, porque nosotros de alguna manera éramos los primeros, que para nosotros, perdona, a lo mejor voy saltando un poco de tema, pero para nosotros era muy importante, por lo que decías del tema de teatro inclusivo, ¿no? Que está de alguna manera excluido del teatro, o sea, es como es otra cosa. Y nuestra lucha es, o nuestro discurso siempre es, que los suricatos hubieran sido lo mismo con 6 personas con discapacidad o con ninguno. Es decir, yo no estoy hablando de un discurso de teatro inclusivo para personas, para público de teatro inclusivo. Estoy hablando de un discurso que a mí me toca, a Pepe le toca y a todos los que están encima del escenario les toca directamente. Sienten que es suyo el tema y hablan de eso desde ellos, no porque haya o no discapacidad o diversidad. Es decir, el no sentirnos que encajamos, en sentir que la normalidad a veces es una exigencia que va totalmente en contra de lo que sentimos o de lo que realmente deseamos. Eso creo que es algo que todos hemos sentido. O no ser suficientemente buenos o aptos porque hay un nivel de normalidad y de exigencia y de tal que dices tú, bueno, ¿y dónde me guardo yo toda una serie de mundos, pensamientos y emociones que tengo y no encajan? No puedo expresarlas, ¿no? Entonces, para nosotros lo principal es que lo que hacemos es teatro. Y resulta que hay personas con diversidad. Isso é fundamental. E creio que também tem uma coisa que comentamos sempre, discutimos sempre dentro do âmbito da dramaturgia, que é como criar um diálogo direto com o espectador e que o espectador esteja dentro desta obra, não? Ou
se vê dentro desta obra, porque tem uma história muito próxima em seu círculo, âmbito familiar, o vizinho, não? Eu creio que é isso quando tu comenta sobre essa normalidade, não? A mim dá essa sensação de que o público, de alguma maneira, ver, não, que ele está dentro dessa história, ele é parte desta diversidade, não? Claro. Y efectivamente, sí es sentirse, es identificarse al final. Por eso es tan importante la fase que ha comentado Rocío, de que el grupo hay esa parte de sentirse identificado. Si lo que es el equipo se siente identificado y es plural y el equipo es diverso, quiere decir que el público se va a sentir también identificado, porque al fin y al cabo estamos trabajando con las emociones que son universales. Y es ahí donde, a través de ese momento, es donde entra la pequeña fase que, corrígeme si me equivoco, que antes de la elaboración de la dramaturgia del texto como tal, teníamos primero los personajes antes que la dramaturgia, ¿verdad? Totalmente. Sí. Empezamos a jugar. ¿Cuál es tu raro? ¿Cuál es tu raro? Todos somos unos raros ocultos, ¿no? Pero tenemos un raro o muchos raros en secreto. Y empezamos a jugar con los raros de todos, ¿no? Y ver cómo esos raros caminaban, se expresaban, cómo se relacionaban. Antes incluso de saber exactamente qué iba a pasar. Pero claro, ya, que por eso te he interrumpido, es que ya de repente, que era por donde te he enganchado yo antes, ver esas improvisaciones que realmente no tenían que ver con la historia, porque todavía no había una historia, pero esos personajes que empezaban a latir y a respirar, eso ya empiezan a generarte unos mundos y ya crea dramatúrgicamente desde otro lado, porque es que ya estás viendo, ya estás jugando con seres que están respirando ahí, ¿no? E uma curiosidade, e dentro desse processo de dramaturgia, porque Jordi Casanova, não sei se vocês conhecem, que é um dramaturgo catalão, Jordi escreve dentro do processo de ensaio. Escreve a dramaturgia também dentro do... Vosotros hacen lo mismo? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, una vez que ya los personajes empiezan, como decimos, a latir, a tal, también de repente nos gusta mucho, al margen del proceso de ensayo, documentarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dices? Desde unas charlas sobre nuevas tendencias psiquiátricas de cómo tratar la enfermedad mental y todo ese tipo de cosas de alguna manera nos enriquecen. Canciones, es decir, al final es todo un tipo de estímulos y de tanto intelectuales como artísticos, hasta que en este caso, por ejemplo, llegamos al hecho histórico que pasó realmente, que fue cuando se crearon en París los hospitales mentales, que pasó así, o sea, una noche que luego se estuvo repitiendo durante mucho tiempo, pero una noche señores entraban a casas de personas alcohólicos, personas con diversidad, discapacidad, mujeres que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio. Borrachos, gandules... Es decir, todo lo que no era normal, todo lo que no era bonito, todo lo que no era moralmente aceptable en París, cogieron y empezaron a llevárselo a hospitales que realmente no, sin ningún objetivo de tratamiento, era simplemente limpiar para que París estuviera bonito, y el tanto por ciento de personas que llegaron a llevarse fue tremendo. Entonces, cuando nosotros leímos eso, dijimos, bueno, aquí arranca la perspectiva del suricato. Bonito, qué bonito. Hostia. Y a partir de ahí fue, bueno, lo que es, y primero hicimos una estructura de, vale, arranca aquí, hacia dónde vamos y qué va pasando por el medio, ¿no? O sea, hicimos lo que es las vigas. Entonces, según íbamos teniendo las vigas de la estructura básica de, vale, esta escena sabemos qué va a pasar, esta escena también, empezábamos a generar improvisaciones de juego de distintas escenas, con lo cual también nos ayudaban a ir viendo cómo podía fluir de una escena a otra. Todo este trabajo de ensayo lo documentábamos gráficamente con una empresa de Twin Freaks de aquí de Murcia, y eso nos lo traíamos a casa, lo observamos
y o bien de pronto Rocío, a través del material que se había generado durante los ensayos, escribía en base a eso, o de pronto ese material le inspiraba para poder escribir otra cosa también. Claro. Os outros comentários sobre o tema da documentação, sobre o tema de passou em Paris, primeiro hospital psiquiátrico. Eu conheci um grupo de atrizes que se apresentaram em Paris, que estavam buscando um tema para trabalhar em sua companhia e decidiram trabalhar sobre o tema sobre a psiquiatria e passaram a frequentar um hospital psiquiátrico e ver o historial de pacientes que do final do século XIX que haviam passado pelo hospital. E investigando este material com amigos médicos, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, descobriram que muitas das mulheres que haviam sido ingressadas dentro dessa instituição com o diagnóstico de histeria, que deu nome ao espetáculo, não tinha nenhum tipo de patologia mental, eram mulheres que estavam à frente do seu tempo, periodistas, escritoras, mulheres que já conseguiram entrar na universidade e não aceitavam que seus pais o impuseram um marido, um matrimônio, alguma coisa assim, e essas mulheres eram praticamente alejadas da sociedade e colocadas dentro de hospital psiquiátrico e passavam muitos anos aí. E montaram um espetáculo e resgataram o nome dessas mulheres, não? Que estavam muito à frente do seu tempo. Não? Os outros comentando isso agora, me veio esse espetáculo, Histeria. Vocês comentavam sobre o processo de criação, sobre a dramaturgia. Para mim era muito importante entrar nessa temática, porque em uma das reuniões que organizamos com os autores e diretores da Academia das Artes Escênicas, este foi um tema do teatro em la diversidade, inclusão, onde as subvenções ou apoios não estão dentro da educação, tampouco em cultura, sempre está dentro do serviço social, não? E a dificuldade de programarem esse espetáculo nas grandes salas, ou salas pequenas ou medianas. Não? Partimos sempre do princípio, não? Eu creio que esta é a formação nossa de atores, a formação em artes cênicas, que o teatro tem talvez o dever, a importância do teatro é conseguir reflejar essa sociedade como um todo, não? E essa sociedade real é muito diversa, é muito plural. E por que custa tanto o teatro, que é o lugar do debate, da reflexão, é a ágora, que é a grande ágora, é o teatro. Talvez existe um prejuízo muito e hostilidade com relação a determinados setores da sociedade, que eu creio que é uma ignorância de muitos diretores artísticos, de muitos dramaturgos, atores, colegas do grêmio, não? Sí, es que nos queda mucho camino por recorrer, mucho camino. O sea, es que de la misma manera que no se puede decir, no, es que el teatro es divertido o es aburrido, no. Cada pieza teatral es un mundo. Cada creador, cada actor es un mundo, y con el teatro inclusivo pasa lo mismo. Hay muchas formas de acercarse al teatro inclusivo, muchas formas, muchos creadores, pero además va a tener que ver con los actores que están encima del escenario, con los creadores y con el enfoque, pero estandarizar, con lo cual directamente catalogarlo como se cataloga como un género menor, es una estandarización tan absurda. O sea, no tiene sentido. Es que, ¿qué es lo que estás catalogando? ¿Por qué una obra donde haya personas con diversidad no puede ser un trabajo profesional?
y puede ser un trabajo igualmente interesante sin necesidad de que haya un sector minoritario que ve teatro inclusivo porque trabaja en el sector que va a verlo, ¿no? Que es lo que suele pasar. Yo creo que todos tenemos nuestra parte de culpa, tanto de los propios gestores culturales, como las instituciones, como las comisiones artísticas, como nuestro gremio, como también el mundo de las artes escénicas inclusivas, porque si en el momento de que le pongamos esa etiqueta de teatro inclusivo o teatro social o teatro comunitario, de pronto le estamos poniendo una etiqueta a un estilo de teatro, pero no a un género. Podemos admitir dentro del teatro varios géneros: comedia, drama, tragedia, teatro contemporáneo, teatro clásico, pero de pronto esa etiqueta de teatro inclusivo, social o comunitario, somos también nosotros los primeros que se la ponemos. Por lo tanto, ya estamos poniendo una diferencia que no sabemos muy bien, porque yo creo que el secreto será cuando lo podamos quitar. Y que de pronto a un espacio público, a un teatro privado, a un gestor cultural, le digamos: tengo esta función de teatro, este es mi caché, esta es la pieza artística que tenemos, y de pronto no digamos, no, pero esto es inclusivo, no es que esto... No hace falta que le pongamos esa etiqueta, y el público, así podremos también acostumbrar a este maravilloso público que de pronto sigue quedando público, del que veo una obra que desconozco, pero me arriesgo a ir a verla, quitando ningún sello diferencial con respecto a otras obras de teatro. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha pasado tanto en Córdoba, en Huelva, en Madrid y aquí en Murcia, es que nosotros no poníamos, estamos haciendo teatro inclusivo, o en el cartel teatro inclusivo decía: no, yo he venido a ver esta obra que me la he encontrado, he venido a verla porque todos los viernes vengo a este teatro a ver lo que traen y demás, y me ha sorprendido totalmente, y yo no me esperaba que esto, encontrarme encima del escenario a estas personas. Le digo: pues muchísimas gracias por confiar y venir. Y, no, y de pronto no tener ningún tipo de prejuicio, y esa mente abierta. Es fundamental, y yo creo que falta visibilidad y educación para que se pueda hacer esa transformación. E um debate também, porque o teatro, as salas, é uma parte, porque estes processos de trabalho, as companhias necessitam ajuda para construir seus projetos. E isso significa apoio das instituições, não? Se as instituições culturais não apoiam, os criadores quedam aislados, não? Totalmente. Sí, es más, nosotros en Murcia somos la primera compañía que ha recibido este apoyo por parte de la institución para este tipo de teatro. Es la primera vez, y que la partida presupuestaria y el apoyo viene de la Concejalía de Cultura y de los teatros. Es fundamental, para que de pronto, como tú bien decías anteriormente, no, es que el tipo de trabajo que tú haces corresponde más a servicios sociales. Vas a servicios sociales y dices: no, pero si tú lo que haces es artístico, y dices: ya, pero es que me acaban de decir en cultura que lo que yo hago no es artístico, que recurra a ti. Así se van pasando la pelota continuamente, y es un mareo continuo, y aquí nosotros decimos: pero no podéis dejar hacer nuestro trabajo, con eso no conformamos. Que nosotros hacemos teatro, ya está. Vosotros já, não sei se, porque existem outras companhias que trabalham com teatro em la diversidade, chegaram a ter reuniões ou criar debates com, por exemplo, com as salas. Aqui em Espanha temos a rede de teatro alternativo, onde há teatros de todas as comunidades autônomas. De Catalunha está o Tantarantana, está, eu não sei se está La Freiheit também, está Tantarantana, Freiheit, não sei se está lá Ivanov. Sí, efectivamente. Há muitos espaços que são salas pequenas ou medianas que estão dentro da rede de teatro alternativo em País Basco,
Andalucía hay varias salas también, Madrid, quer dizer, tem todo o território, hay, por lo menos en cada comunidad autónoma, hay por lo menos 2 salas. Sí, sí, y dentro del Instituto del Teatro también hay un observatorio también dedicado al mundo de la diversidad, que en Cataluña se trabaja excepcionalmente bien ese tema. ¿Eh? Lo están trabajando y lo están llevando muy bien, con mucho criterio artístico. Que es lo que más cuesta encontrar. Sí, sí. Sí. Nosotros sí que tenemos encuentros. Aquí en Murcia pertenecemos a una plataforma también de artes escénicas y acción social, pero donde más hemos podido conocer a estas personas de Cataluña y a nivel nacional e internacional son las jornadas de artes escénicas e inclusión social que organiza el INAEM. Son unas jornadas de manera anual y que cada vez es en una ciudad de España en la que reside estas jornadas, y la verdad es que son una jornada muy nutritiva. Porque também seria muito interessante que os atores que do teatro na diversidade foram reconhecidos como atores, não como atores e atrizes. Sí, 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 sí. Yo creo que estamos aprendiendo todos, ¿no? Es como nosotros hay una cosa que hemos intentado, que de pronto no es utilizar María Jesús, es nuestra actriz, que tiene 49 años. Si de pronto utilizamos esa palabra que es tan protectora, que es como, no, es que mi chico, no es que mi chica, mi niña, no, es actriz que trabaja en la compañía. También hay muchas compañías que a nivel artístico, dentro de la diversidad y del mundo inclusivo y de lo social y comunitario, hay como espectáculos que son muestras de fines pedagógicos a espectáculos artísticos. Que son dos cosas distintas. Yo creo que eso también lo tenemos que diferenciar y que el creador debe de ser capaz de diferenciarlo. O sea, yo he estado dando un taller un año y al final he hecho una obra de teatro. Para mí es distinto a... Es una producción teatral, todos los actores tienen las mismas condiciones económicas, todos los actores están dados de alta en el régimen laboral de artista. Es decir, ahí también creo que haría mucho porque el teatro inclusivo ya se quitara la etiqueta, cuando realmente no se mezcle tanto lo que es el resultado de un taller pedagógico, que puede ser maravilloso, pero no es una producción. Porque eso a nivel artístico, cuando nosotros hacemos un workshop o un taller, hacemos una muestra, pero no es un espectáculo. No es una producción teatral. Claro. Pero bueno, igual que si tú, aunque no sea con diversidad, igual que si tú vas a hacer un curso y al final sale una pequeña muestra, pero tú como profesional sabes que eso es una muestra, eso no es una producción. Y claro, para mí creo que una de las claves sería dar ese paso. En el teatro donde participan personas con diversidad es diferenciarlo, igual que se diferencia en el teatro cuando no hay diversidad. Diferenciar esas dos cosas. Vosotros comentaram em um momento sobre o espetáculo, aquele que é o último espetáculo de vosotros, tem aqui a pantalha apagada, que foi o, como se chama o espetáculo? Peraí, já pusarei aqui. La pandemia, o espelhado durante a pandemia. Sí. Dentro da pandemia, escutamos aqui muitas vozes comentando que a pandemia, de alguma maneira, estava acelerando um debate e que era a necessidade de um câmbio no teatro, que o teatro estava uniformizado, o teatro, e que era necessário novas propostas rompedoras. De alguma maneira, a pandemia ha colocado foco sobre o trabalho de vosotros? De alguma maneira?
No lo sé. Yo creo que la pandemia lo que nos ha hecho precisamente es no poder poner el foco. Sí. Porque el tapón de la gestión cultural ha sido muy grande. Uhum. Ha sido muy grande. No lo sé. Yo no creo que personalizaría tanto en nosotros, ya que el trabajo no podemos exhibirlo de momento y está siendo pero que muy difícil la contratación por el tapón que hay en la contratación en los teatros ahora mismo. Es muy grande. E Múrcia estão funcionando com os aforos 50%, como aqui em Catalunha? Yo creo que están a más. A No más, sé, a más del 50, ¿verdad? yo creo que están al 40. No, Sí, sí. hemos llegado al Es que 50. sabes lo que pasa, perdona, es que como nos van subiendo y bajando, yo ya Sim, me pierdo. começaram com 50, subiram a 70 e volveram a 50 outra vez. Vale. Sí, es que nosotros estrenamos con el 40%, con el 40% en un teatro que tiene 1.100 butacas, entraron 350 personas. Uma das coisas que, seguindo com o tema da pandemia, não sei como vosotros, como criadores, seguiram criando durante bueno, seguimos dentro da pandemia, não? Como ha sido este 1 ano e 5 anos, 6 meses para vosotros? Mira, a nosotros nos pilló a 3 semanas del estreno. La expectativa del Suricato? Sí, Sí. o sea, nosotros íbamos a estrenar el 1 de abril. He dicho 2 semanas. Y fue como un shock, bueno, como todo, ¿no? No sabíamos qué suponía, ni nos podíamos ni imaginar esto, ni el tiempo, y menos al principio, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues, no sé. Nos llegó un mensaje, los teatros se cierran hasta el 25 de abril, qué pena, hasta el 25 de abril decían al principio. Y claro, fue todo muy, nos quedamos muy desencajados y formó parte de un proceso el ir asumiendo que esto iba para largo y ir asumiendo verdaderamente ya también a nivel mundial lo que estaba suponiendo, porque al principio la cabeza no te funciona mucho y dices, pero espera, ¿esto qué es? Claro, nos pilló en un momento del proceso que en realidad lo que necesita el propio proyecto es pasarlo, hacerlo, vivirlo, jugarlo, porque ya estaba todo hecho, o sea, ya era un momento en el que entonces sí que es verdad que mientras que estábamos encerrados sí que intentamos tener encuentros Zoom con los actores, pero más para mantener el estado anímico y la sensación de grupo, porque claro, había sido como tan decepcionante como todo, ¿no? Pero previo a un estreno teníamos mucha ilusión y de repente fue como decir, bueno, vamos a testar cómo está anímicamente el grupo, cómo está emocionalmente, vamos a seguir sintiéndonos suricatos en manada y bueno, ya hasta que esto dure. Yo creo que fue más un trabajo de eso, de un poco sentirnos así. Y luego, cuando terminó, o sea, cuando ya empezaron a dejarnos salir un poquito, en verano hicimos una semana de ensayos, lo que es para ver cómo estaba el grupo. Y bueno, el grupo estaba que parecía que habían estado ensayando el día anterior. Enchufadísimos, fue una semana súper bonita. Y ya volvimos a recuperar en septiembre porque finalmente estrenamos en octubre de 2021. Outra coisa que vamos, creio que foi uma grande surpresa para o teatro foi o fenômeno do streaming. Vosotros tinham um espetáculo que estava a ponto de estrenar, e como vocês observaram, como seguiram o fenômeno da escenificação por streaming, e em algum momento se sentiram tentados em levar o espetáculo de vosotros ao streaming? Nos hubiese gustado hacerlo, es más, dentro del desconcierto de todo, hubo un momento donde también barajamos la posibilidad. Fíjate, la ignorancia y el desconocimiento que teníamos en aquel entonces, que era muy grande, decíamos, bueno, pues si el teatro está cerrado y que la gente no puede salir, pues no pasa nada. Nosotros vamos al teatro
ensayamos y el teatro no se abre, y estrenamos vía streaming, pero eso sí, necesitábamos una residencia artística de tiempo para poder cambiar el lenguaje escénico y llegar a conseguir la narrativa audiovisual. O por lo menos un término medio, O un término algo que medio. hiciera más cercano, que no fuera teatro grabado, ¿no? Que fuera Sí. algo, un Y eso, término medio. y eso sí que se nos pasó por la cabeza de poder llegar a hacerlo, pero claro, ya los teatros ya no volvieron a abrir Claro, era imposible. hasta septiembre y era imposible el poder acceder. Claro. Y después en lo que es, bueno, a nosotros nos encanta que lo vimos durante esta pandemia y nos gustó muchísimo, fue Escenario Cero de HBO. No lo he visto. Pues es una adaptación que se hizo de distintas piezas teatrales a audiovisual. Pero lo que más me gusta de Escenario Cero, porque bueno, está El juicio a una zorra con Carmen Machi, de Miguel del Arco, está Todo el tiempo del mundo de Pablo Nessier, es decir, y lo más bonito hay varias, lo más bonito de ese lenguaje es que para mí es una mezcla perfecta Es una entre fusión. teatro audiovisual, es decir, tiene esencia teatral, no es audiovisual exactamente, pero a la misma vez sí que se aprovecha muchos recursos audiovisuales. Pues te lo recomiendo porque nada más que por el lenguaje, o sea, por la adaptación que se ha hecho, es muy interesante. Es muy interesante, está muy bien, está muy bien. Nosotros teníamos a referência não, da teleteatro ou radioteatro, que recorreram bastante durante a pandemia, não? Pero o streaming se provocou um grande debate. O debate se era teatro, se não era teatro, não? O maestro Jorge Dubato comenta que o teatro, a escenificação teatral por streaming era uma resposta à abstinência ao não presencial, não? Vosotros de que maneira como ha caído para vosotros assim esta poder ver que as pessoas estavam escenificando em esta pequena pantalla, pensando que a revolução tecnológica há 30 anos e o teatro ha tardado 30 anos para subir a este carro, não? Para vosotros como foi, como assim primeiro impacto? A ver, yo es que en eso a lo mejor somos un poco diferentes, ¿no? En muchas cosas, pero yo soy una romántica. Y yo como actriz y como yo, o sea, sentir al público ese silencio de antes, ese silencio que se hace cuando haces una pausa y escuchas al público porque dice, va, lo que acabo de decir os ha llegado. No sé, eso, entonces, a mí más que decir el streaming es o no es, a mí me gusta hablar de sumar, no de sustituir. Entonces vamos a sumar. Y seguro que hay creadores que encuentran en esa forma de crear un lenguaje brutal y novedoso y maravilloso. Entonces vamos a sumar. No sé, para mí con el teatro pasa lo mismo que con la radio. Cuando salió la televisión decía a todo el mundo que la radio iba a desaparecer. Sí. Y la radio sigue siendo la radio y la radio va a estar ahí, ¿no? O cine. Por lo menos sigue ahí y con una audiencia maravillosa y brutal. Y, pues yo creo que el teatro es lo mismo, es que vamos a sumar. Para mí esa sería la clave. Sí. Yo creo que nos pilló un poco del revés. Sí, incluso estuve mirando bastante teatro también, del INAEM también, de teatroteca, de alquiler y demás. Y es curioso que en 2021 las artes escénicas y las grabaciones y demás nunca han estado pensadas, y creo que no lo van a estar jamás, pensadas para poder ofrecérsela vía el streaming al público. Pero porque creo que las artes escénicas no tienen la narrativa audiovisual. Entonces, pero no es que no la tenga, que es obvio, es que ni siquiera hemos invertido tiempo en eso. En cambio, después había muchas acciones artísticas performativas que sí, porque la performance ya nace desde otro lenguaje y desde otra narrativa. Por lo tanto, sí que
estaba más preparada para el mundo streaming, sí que estaba más preparado, pero el teatro no estaba preparado en ese momento. No estaba en esse momento y no sé si lo va a estar, ¿eh? No sé si lo va a estar, que va a seguir siendo como la radio. Você comentou muitas coisas, não, com o tema do streaming. Recordo que o diretor de teatral, Andrés de Lima, de Zaragoza, porque havia algumas, o teatro, a Ópera de Nova York, colocou os grandes êxitos da ópera em YouTube, e houve algumas representações que han tenido parece que em 2 horas ou 3 horas, não sei se era 800.000, quase 1 milhão de visualizações. E depois a Brother também colocou à disposição também um montagem, aquele que foi o último montagem de Jesus Cristo Superstar, esse dos 2012, que é um espetáculo que é um grande espaço, quase que não convencional, onde as câmeras entravam dentro do espetáculo e se podia ver os atores em diferentes ângulos, coro. Era espetacular o montagem e funcionou muitíssimo dentro de YouTube, com muitíssimas visualizações. E Andrés de Lima reflexionava em uma reportagem ao país. Seguramente o teatro, para entrar em streaming, teria que cambiar sua estrutura, seu modelo, não sair da caja negra ou do teatro italiano, como conhecemos, ou grego, e ir para um espaço como a Arena, não? Para que as câmeras entrassem dentro do espetáculo, não? Claro, Porque é muito difícil competir com o fenômeno Netflix, que é muito difícil. Então, havia muitas vozes falando nesse sentido. Outros também comentavam que o teatro haveria novas maneiras de fazer teatro, de desenvolver teatro. Não? Os outros conseguem, agora já são mais de um ano da pandemia, e estamos conseguindo já sair na calle, e as pessoas vacunadas conseguem ter uma ideia assim, ou uma reflexão do futuro imediato del teatro? Pues yo, a lo mejor voy a ser demasiado positiva, pero creo que va a ser un momento maravilloso para las artes en vivo en general. Mi sensación es que precisamente todos hemos vivido, y menos mal que estaban, mucha pantalla. Muchísimo, muchísimo. Y muchísima. Y de repente mi experiencia, y ahora mismo yo estoy trabajando como actriz en otra compañía, y nosotros al principio nos enfrentábamos con el tema de, bueno, a ver cuánta gente viene, porque claro, hay tanto miedo. Se están llenando, allá donde vamos se agotan las localidades, vale que hay aforo reducido, pero lugares donde antes a lo mejor no se agotaban, es que se están agotando. Es decir, el otro día aquí en Murcia, ¿no? La Mar de Música, no sé si conoces, que es un festival de música que se hace en Cartagena, pues salieron por la mañana las entradas a las 8 y a las 11 ya no había entrada. Entonces, es como una necesidad de artes en vivo. Mérida, Almagro, el mismo Isso día. está sendo muito interessante. Eu trabalho bastante com Tarantana, temos um projeto comum sobre dramaturgia, e como os aforos são reduzidos, eu estou buscando para... Claro, tem os colegas, amigos que estão estrenando. Este sábado vou ver fulano, pero já está aliando. Hostia, então vou ver, estou soltando assim para ver os companheiros, porque a demanda, as pessoas estão reservando com uma semana ou mais de antelação. Sí. Y yo me estoy encontrando gente que bueno, que está empezando ahora a ir al teatro y no ha ido nunca. Y eso está pasando, y a ver que dure, pero yo confío en que va a pasar. Yo creo que esto ha sido, y de hecho, cuando esto vaya pasando un poquito más, nos vamos a todavía dar más cuenta de lo que estamos viviendo. Yo creo que hay una parte de nosotros
que por supervivencia no es capaz de darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Y entonces todavía seremos más conscientes de lo que es el contacto humano, lo que es las artes en vivo, o sea, creo que estaremos todavía más deseosos y querremos disfrutar más de eso. Sí, sí, sí. Y va a haber un cambio artístico. Yo estoy totalmente confiado de que no sé qué nuevo lenguaje va a aparecer a partir de esta paralización y de esta pandemia, pero va a aparecer Algo va a pasar. Un nuevo lenguaje seguro. Algo va a pasar. La Rocio comentava antes sobre o tema de documentar-se, e eu estive com uma charla com Javier Daut, que dirigiu aqui na Vila Ruel e outras salas aqui de Barcelona, e durante a pandemia eu comentava com os amigos que cada um estava lendo, que estava conseguindo escrever. Alguns não conseguiam escrever, outros conseguiam ler, pero não conseguiam, outros conseguiam ler, pero não conseguiam, bueno, uma loucura. E Javier Daut comentou uma coisa muito interessante que ele sobre o tema do isolamento e o confinamento. Ele comentava que estava relendo as obras de Borges, porque Borges, grande parte de sua obra, ha escrito confinado, porque foi perdendo a capacidade visual muito jovem, e incluso com uma capacidade visual muito precária, e grande parte de sua obra já não via praticamente nada, ha criado todo um mundo e se tornou um grande referente. Dentro desta conversação, começamos a buscar, e uma das coisas que me quedei assim muito parado, me quedei muito assim reflexivo, foi sobre a obra o Rei Lear. Eu já havia lido essa obra na universidade, eu havia lido em todos os lados, e incluso chegamos a ser pequeno montagem dessa obra, mas eu nunca havia parado para pensar que essa obra foi escrita num período muito complicado, muito oscuro, muito sombrio da peste em Europa, que havia morto praticamente a metade da população de Londres. E quando Javier comentava sobre isso, eu tenho que voltar a ler. E Javier disse, não, é que o texto não hace nenhuma referência sobre... Hostia, não? Pero foi escrito num momento muito, muito complicado, muito sombrio, onde as pessoas morriam por las calles e tinham que queimar os corpos e as casas, e isso é muito curioso, e como o teatro foi sobrevivendo, não? A peste, a guerra, a ditaduras, não? As censuras. É curiosíssimo. O filósofo, deixa eu ver se recordo o nome, eu estava lendo um material sobre ele, bueno, que é professor da Universidade de Roma, e comentava que durante a pandemia seus alunos não haviam lido tanto o livro de Boccaccio, não? Sobre a peste. E hostia, vosotros dentro desse período de reclusão ou de confinamento, conseguiram ler, replantearam, estávamos falando sobre a hora de ser positivo, não? Você comentava, tentar ver o mundo de maneira positiva, não? E mirar, hostia, na época de Shakespeare passado isso, não? Ou na época de Brecht foi a guerra, os outros chegaram a tentar ver as coisas de maneira mais na luz. Mira, yo personalmente, Pepe fue un poquito más productivo. Yo personalmente entré en modo de Rocío, respira, bebe agua, ¿sabes? Existe y mañana te acuestas y cuida y que tu familia esté bien, y de repente entré en un modo muy funcional. ¿Sabes lo que pasa? Que como para mí todo lo que es leer, escribir, está tan vinculado a las emociones que de repente sentía que para sobrevivir, yo por primera vez creo que en mi vida, que para sobrevivir dije, emociones aquí, guardaditas, tranquilas,
voy a cerrar un poquito la puerta y voy a ponerme en modo supervivencia, ¿no? Un poco suricato en la primera etapa. He huido, voy a ponerme en modo supervivencia. Pues yo me puse en modo supervivencia, fíjate, y fui incapaz de leer. Ahora es cuando, bueno, ahora me refiero a ya después de verano, del verano pasado, fue cuando empecé a abrir la puerta, pero no podía, Não no foi, podía. foi traumático. E Pep, Mm. Yo es verdad que sí que podía estar un poquito más, podía estar un poco más leyendo, incluso tenía la perspectiva un poquito de cara a futuro. Vale, venga, vamos. Sí, él tenía esa proyección, ¿no? Un Esa poco, ¿no? capacidad Es de esto como... pasará y venga, vamos. Pero era muy complejo porque dentro del desconocimiento absolutamente de todo, me acuerdo que en el campo de la producción y demás, yo de pronto decía, bueno, a esto le doy 3 meses, no, le voy a dar 2. Y de pronto ese pensamiento me hacía sentirme muy mal, porque parecía, era una contradicción continua, era como, hay una parte de mí que quiere que esto se acabe, pero no le estoy dando la importancia verdadera a la que tiene ahora mismo este Sí, no lo momento. estoy mirando de frente, No lo ¿no? estoy mirando de frente, lo estoy ladeando un poquito para ir a, a mis preocupaciones o mi Sí, punto para de volver a vista. lo de antes, ¿no? Decir, venga, aquí no ha pasado nada, vamos, ¿no? Sí, pero y después de que se acabara ya el estado de alarma, y sobre todo en el mes de junio, para mí fue clave el mes de junio, para comenzar a ver un poco lo que es la proyección. La proyección sin proyección, ojo al dato. Pero La no proyección. pero al menos sí que de pronto ya se veía algo. Sí que era un momento, yo es que soy muy así, ¿no? Entonces yo soy muy ermitaño y tal vez me encierre en mi mundo interior. Para mí fue perfecto ese confinamiento, esa parte. El mundo interior, 24 horas, magnífico, lo estaba deseando. Pero me faltaba el exterior. Yo estaba feliz con mi mundo interior, pero me faltaba el exterior, sí. vosotros este período tenían contato permanente com os atores da perspectiva do sindicato? Como funcionava o grupo em este momento? Pues mantenimos un poco en lo que es el contacto con el equipo para testar y que ese vínculo con el espectáculo a punto de 2 semanas de estrenar, ese vínculo no se perdiera. Pero claro, nosotros éramos los responsables también de decir, "Ay, 2 semanas para el estreno, no me lo puedo creer, por favor". Pero me acuerdo que en el caso de los actores, porque nosotros somos actores, somos co-creadores de la compañía y los directores del espectáculo, pero somos actores también. Y eso fue un tema muy importante con el equipo de actores y de actrices en el momento de que se estaban encontrando, porque ellos no pertenecen a una empresa, por lo tanto no se le podía hacer un ERTE. Y los artistas en qué situación se han quedado en este momento de la pandemia. Me acuerdo que nos llamaron la asesoría y nos dijeron, ¿qué hacemos con vuestro equipo? ¿Le damos de baja? Claro, porque estaban dados de alta, estaban cobrando el ensayo. Claro, ¿qué hacemos? ¿Le damos de baja? Digo, no, por favor, estírasela al máximo, porque parece ser que van a haber unas ayudas y al menos que puedan pedir una ayuda con Claro, respecto a ahora más eso. que nunca, si es que ahora más que nunca. Es cuando tenemos que por lo menos ser un poco responsables y que estén cubiertos. Eso es Nosotros con el otra. equipo tuvimos ese contacto, pero también queríamos respetar lo que es el proceso, ¿no? Era un momento donde decir, vale, quizás ahora el trabajo para un actor o una actriz en el que está contratado en una compañía, en esta situación, sea lo de menos ahora mismo. Como decía Rocío, todos hemos sentido esa parte de supervivencia durante la pandemia. Entonces teníamos el vínculo, pero con respeto también. Em o mês de, creio que foi o mês de fevereiro, em Chile se organizou de forma online. Existe um grande encontro de dramaturgas, mulheres, autoras em Chile, e falava sobre a diversidade, sobre a diversidade, a necessidade do feminismo, de mais mulheres
em las dirigindo o teatro, teremos poucas diretoras artísticas nos teatros, porque hablamos da necessidade de ver mulheres na carteleira dirigindo ou como autoras, mas também existe uma necessidade urgente de mulheres dirigindo a parte artística do teatro. Estamos em um mês de junho, que chamamos de um mês da diversidade por o coletivo LGBTQI, que mais. E o teatro, por a diversidade inclusivo, ele tem creio que um momento da sociedade, que ele tem um papel importantíssimo, político, um papel social, artístico, educativo, brutal. Como vosotros veem o teatro que vosotros estão construindo, no sentido de que esse teatro cada vez será maior, cada vez terá mais voz, cada vez chegará a mais lugares. Seguramente vocês devem ter contato de pessoas que viram o espetáculo, atores, ou diretores, dramaturgos, e a partir do projeto de vocês criaram outro projeto em outro município ou em outra comunidade. Como vocês vê o futuro do teatro por a diversidade de cara ao futuro, não? Porque estamos numa sociedade cada vez mais diversa, cada vez mais plural, não? Porque quando falamos de diversidade, não inclui só as pessoas com algum tipo de discapacidade física ou intelectual. Hablamos de imigrações, hablamos de mulheres, hablamos de negros, hablamos de pessoas trans, hablamos do coletivo LGBT. É muito amplo, é cada vez mais amplo. Não, estavam na nossa sociedade, pero la hegemonia, ¿no? De alguma maneira se imponia, não? E agora essa diversidade ela tem uma visibilidade, não? E creio que o teatro para a diversidade ele tem um papel fundamental para a visibilidade. Como vocês veem o teatro de vocês de cara ao futuro? Yo fíjate, además tú lo has dicho, o sea, cada vez la sociedad es más diversa, cada vez, pero ya no solamente diversa de procedencia, de diversidad, de discapacidad respecto a eso, sino incluso nuestra propia forma de vivir cada vez es menos estandarizada. Cada vez tenemos, yo creo que también por internet y somos más capaces y tenemos más a nuestra mano ver distintas formas de vida, distintas formas de expresión, con lo cual nos enriquecemos, ¿no? Tenemos como la aldea global de internet, que es como que todo está cerca y somos capaces de... Con lo cual, nuestra forma de percibir las cosas cada vez es más diversa, afortunadamente, pero a la misma vez yo lo que siento es que por otro lado hay cada vez más presión para que las cosas sean o blanco o negro. No, es que esto es o eres de aquí o eres de allí, o opinas esto o estás en contra, o estás a favor, es que como digan medio color es que estás en mi contra. Entonces, para mí ahora mismo están los extremos de precisamente cuando más diversidad social hay, y de alma, de pensamiento, de corazones, de forma, de colores, más presión hay para que esa diversidad no acabe de verdaderamente liberarse, ¿no? Y entonces yo creo que, por supuesto, el teatro como cualquier arte es necesario que siga abogando por mostrar esa libertad, que al final esa diversidad es libertad y es respeto al ser humano, ni más ni menos. Y tú lo has dicho, es fundamental porque la visibilidad, lo que se hace con la visibilidad no es visibilizar colectivos, sino es visibilizar la libertad y la pluralidad. Y personas, y seres, y formas de vida, y almas, si es que al final... É muito bom, né? Nós estamos colocando sobre... estamos num mundo muito polarizado e estamos ouvindo que há muitos matizes. Claro. Que é o diálogo. Claro. Esses matizes é diálogo, esses matizes, ¿no? Claro, pero cada vez se nos prohíbe, o sea, yo siento verdaderamente una presión de Sí. prohibición, Sí. de matices, incluso entiendo, por eso antes te decía al principio cuando hemos empezado lo de, la terminología, ¿no? Cuando hablábamos de eso es otro tema, porque yo entiendo, por supuesto, discursos de terminología y los respeto, pero hay veces que respecto a muchas cosas, buscando lo políticamente correcto, se vuelve tan opresivo que es como, ¿cómo hablo para no ofenderte?
Exato. Y dices tú, pero si en mi intención es ofenderte, a lo mejor bastaría con eso, ¿no? Es como, vamos a... Pero eso para mí es una forma, esa cosa, por ejemplo, con el lenguaje, para mí es también una forma de oprimir, ¿no? O sea, exprésate libremente, yo te voy a escuchar sin un prejuicio. Voy a ver tu intención, voy a escuchar lo que dices, vamos a comprendernos y vamos a entendernos. Respetando también, por supuesto, muchísimas cosas respecto al lenguaje o cuidado o para no ofender, o sea, yo lo entiendo, pero que hay veces que todo llevado al extremo, creo que a veces al final nos hace, en vez de que nos comuniquemos más, que nos comuniquemos menos, que nos entendamos menos. Isso é uma realidade. Estamos indo para a parte final de nossa charla. Eu havia comentado que seria uma hora e quarto, mas nunca conseguimos chegar a uma hora e quarto. Sempre vamos. Propaganda enganosa. Eu creio que essa pergunta é muito fácil de contestar. Comentava sobre a sociedade não tão polarizada, não? E cada vez mais diversa e plural. Se vós outros, não, Olá Rocio ou Pepe, encontraram a hora mesmo, encontraram um extraterrestre, um ET, que eu comentaria sobre o ano de 2020 em Espanha, o mundo. ¿Qué le comentarías del 2021 en España? Del 2020, 2020, año 2020. Pues mira, yo España le diría, del mundo, ¿no? Que madre mía, yo le diría que fue el año que nos obligamos, que la vida nos obligó a vivir con nosotros mismos y con lo que teníamos y con lo que éramos. Y a no mirar para otro lado, no podíamos. Teníamos que convivir con lo que éramos. Pep. Yo le diría al extraterrestre, el año 2020 fue el año o que la civilización fue hacia adelante o donde al poco tiempo se terminó. No, está hacia adelante, hacia adelante. Al poco tiempo la civilización se fue. Ya. Não, foi um ano difícil de explicar, não? Um ano muito difícil de explicar. Rocio, Pepe, muitíssimas graças por participar do Esperando Godot. A Rocio Bernal é dramaturga, diretora, criadora, pedagoga. O Pepe também, dramaturgo, diretor, pedagogo. São dois grandes criadores de música, trabalham com teatro. Creio que deveria chamar de teatro em sua essência pura, não teatro inclusivo, não? Esse é o teatro de sua essência, não? Que nos hace reconectar com os ninhos que levamos dentro para poder seguir volando, não? Nesta vida, como entrar num livro, não? Deveria chamar de teatro na própria essência, não? São fundadores da companhia de teatro Deconé. Esse nome é de origem francês, não? Deconé. São dois grandes criadores e bueno, já comentei a vocês, estão super invitados a participar do nosso coletivo de criadores e seguir mantendo esse contato, porque eu creio que é muito importante no momento que nós outros estamos, que esse teatro esteja dentro não esteja apartado em educação e tampouco em serviço social. Eu creio que essa dramaturgia, esse tipo de criação tem que estar dentro do coletivo, não pode estar apartado, porque tem que haver um diálogo, não, com toda essa diversidade. Isso, de alguma maneira, nos ajuda também a poder dialogar com diferentes atores, não, da sociedade ou do nosso setor de cultura, não? E a Pepe Galera e Rocio Bernal, muitíssimas graças por aceitar esta invitação para a nossa charla.
Muchísimas Gracias. gracias a ti y ojalá la vida nos haga que nos encontremos en persona y brindemos. Mira, já podemos viajar por Espanha. Ano passado me fui a La Mancha. Só para terminar, uma curiosidade também, porque creio que é interessante para que as pessoas que vão estar assistindo a charla possa conhecer um pouco o trabalho de vosotros. A perspectiva do Suricato, que retoma, estão organizando apresentação, vão estar viajando com a obra. ¿En qué situación está la perspectiva del sindicato? Está en situación de venta y de distribución actualmente a nivel nacional y con esa perspectiva de que es posible que se lleve a cabo ya para octubre, noviembre y sobre todo inicio de 2022, es donde la contratación va a ser ya, esperemos que más fuerte. Claro, lo que hablábamos, ¿no? Nos estamos encontrando con el tapón de contratación de cosas que se suspendieron en 2020, entonces está siendo difícil, pero bueno, estamos en esa etapa. No tiramos la toalla. No, que va. Nunca. Y a tope. E a top. Rocio, Bernal e Pepe Galera, muitíssimas graças por tu participação aqui. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti de corazón. Y la pandemia nos ha traído al menos esta Mira, esta conexión. Mira que bien.